Ahí estamos viendo. Va, ahorita empezamos. Sorprendo mi cámara. Ok, ok, ok. Y Bueno, solo les recuerdo que tienen que ir anotando ustedes porque todo lo que se ha dicho con su palabra será usado en el examen. No. ¿Por qué? Ah, para eso. ¿Por qué? ahí se mira, Chun. Ahí estamos, Juan Pablo. Ok, entonces empezamos. Primero que nada, el surrealismo es un movimiento artístico-cultural que se empezó a dar cuando terminó la Primera Guerra Mundial en Europa. Este trata de superar la realidad, básicamente con cosas sacadas casi completamente de la imaginación. Se usa bastante el término aquí en Latinoamérica, fumado, que es bastante representativo del surrealismo. Y siempre trata de tener significado en todas las imágenes que llega a usar. Bueno, el surrealismo viene a Latinoamérica por medio de pues, las vanguardias que llegan por gente que está migrando de Europa hacia América y también por temas políticos, conversionistas y cosas así. Aquí tenemos el manifiesto escrito por André Breton sobre el surrealismo, que dice automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar tanto verbalmente como por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento dictado al pensamiento, con exclusión de todo control ejercido por la razón y margen de cualquier preocupación estética o moral. Este es uno de los, creo que tres manifiestos que André Breton escribió a lo largo de su carrera para esa vanguardia. También aquí tenemos los artistas surrealistas más famosos, empezando con Vicente Huidobro, que este es nacido en Santiago de Chile. Él la bandera del movimiento más de la parte del creacionismo, no tanto del surrealismo, pero se dice que él fue una gran influencia para Pablo Neruda. También tenemos a Carlos Mérida, un, ¿cómo se llama? Eh, eh, Artista guatemalteco que también representaba por el surrealismo, un poco el surrealismo. Eh, Ahí tenemos a André Breton, que él es nacido en Francia en el año 1896. Es un escritor francés. Participó por mucho tiempo en el dadaísmo, como veíamos anteriormente. También fue el escritor de los manifiestos del surrealismo y mucho, mucho tiempo de su vida se dedicó a estudiar las obras de Sigmund Freud o Freud o como se diga, perdón, y con la experimentación de la escritura automática, que es algo que se utiliza mucho en el surrealismo. También tenemos a Aldo Pellegrini, Pellegrini, que es el que es un argentino, perdón, que, que inició con la primera revista surrealista en toda Latinoamérica. Y además fue el que comenzó a divulgar las ideas entre sus compañeros, haciendo también el primer grupo surrealista de Hispanoamérica. Ok, ahora tenemos características. Bueno, las características del surrealismo son que propone una teoría de lo inconsciente y irracional para poder cambiar el arte y la sociedad, o sea, está tratando de salirse de las normas.
tiene como base el rechazo a la cultura tradicional con base a la razón. O sea, se está negando a la razón todo lo que tenga pues sentido, que sea según el razonamiento. Se enfoca en la interpretación de los sueños, trata de soltar la imaginación y en cosas bizarras. Dice que el surrealismo hispanoamericano dice específicamente que todo ser individual está determinado por una conciencia mayor a nosotros que determina cuál es nuestro mayor potencial. Y este también combina la influencia del surrealismo europeo y el espíritu rebelde latinoamericano. Ahora tenemos el poema. eh, ¿Se lo leemos, Chuno, o solo lo ponemos? Si quieres, solo lo comentan ahí con las características que ustedes puedan tener. Ok. Más que nada, el significado general de este poema es el incansable paso del tiempo, que al final de todo termina acabando con pues la vida y las cosas materiales en general, pero al mismo tiempo en el paso del tiempo en sí se encuentra algo hermoso, que es toda la experiencia que tenemos. Bueno, yo les voy a hablar de las características surrealistas que encontramos en el poema. Como vemos muchas frases de imposible de la vida real, tampoco se encuentra algún significado mero general. Al final su significado da una tranquilidad errática, que es como le habla. Y también se encuentra que no hay una rima, bueno, que hay una rima imperfecta y que hay varios versos lineales. Ahora, las características específicas. Más que nada, se habla, cuenta, cómo cuenta los años en su voz. Luego habla sobre árboles que en sarcófagos se siguen retorciendo, lo cual habla del pasado, que a pesar de ser pasado sigue cambiando las cosas en el presente. Luego habla de un dúo diametralmente opuesto, refiriéndose a la luna y el sol. Luego dice que se estremece al ver el tiempo pasar, al ver cómo camina el dúo, que es básicamente cómo van dando vueltas al mundo. Luego también referencia con una frase que es como las flores de ida y vuelta. Y en las últimas líneas se habla de algo que surge, lo cual puede representar en la mañana cuando sale el sol o en la noche cuando la luna empieza a salir. Ok, solo dos cositas, estimados. Si pudieran regresar a los máximos representantes por la presentación, solo ahí hacerles la corrección de, sobre todo los que están en casa, porque aquí en clase ya lo dije, pero estaba mal escrito el apellido de Carlos. Carlos es Carlos Mérida, ¿sí? Entonces, uno. Y el segundo, hacer referencia de Carlos Mérida. Creo que no sé si me perdí ahí en un momentito, pero él es guatemalteco, ¿sí? Y entonces, él es las grandes referencias que nosotros tenemos aquí del surrealismo y obviamente es conocido por mucha Hispanoamérica por sus murales y por sus pinturas. Entonces es muy importante que tenga ahí. Lo vamos a dejar a Carlos Mérida como máximo representante. Luego, hablando de Huidobro, que es el poema por ahí de lo que pusieron, Huidobro está más asociado con el creacionismo. Por ahí creo que el creacionismo no sé si ha pasado y si no, pues ahí lo van a hacer referencia de Vicente Huidobro. Entonces, desligamos un poco la imagen de Huidobro en el surrealismo, perdón, y lo vamos a enfocar más en el creacionismo. Entonces aquí vamos a dejar como máximo referente a Carlos Mérida, ya que lo mencionaron, aunque no es literato, pero sí es guatemalteco, entonces creo que eso vale mucho. Estamos, entonces ahí vamos a hacer, y recuerden ahí en casa que ya no me pusieron la presentación, pero es Carlos Mérida, ¿sí? Es el apellido de Carlos. Estamos. Entonces, vamos a seguir. Yo me voy a comentar ahorita que vamos por el suprarrealismo o suprarrealista, cualquiera de los dos. Y entonces ahí, Sol. Usted está solito, entonces. ¿Y cuándo irán a estar ellos? Hasta la otra semana.
Bueno, entonces Sol, vamos a dejarlo así por el momento pendiente, porque dice que Sol está solo y más solo que el uno, y sus compañeros andan en Olimpiadas, entonces vamos a pasar al creacionismo, ¿sí? Por favor. ¿Creacionismo ya? Ah, bueno. Entonces, Stephanie ahí ya me mandó que el estridentismo. Entonces vamos con Stephanie, porfa, el estridentismo y su grupo. Ok, gracias. ¿Se mira hecho? Ahí estamos viendo muy bien. Bueno, vamos pues. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, dele. Ah, ok. Buenos días, nuestros compañeros. El día de hoy presentaremos acerca del estudiantismo. El movimiento estudiantista fue políticamente comprometido y experimental. Su trabajo fue impulsado por los ideales de la Revolución Mexicana. El manifiesto estudiantista fue publicado en 1921 por Manuel Maples Arce. En esta vanguardia, los artistas probaron nuevas técnicas, utilizaron estilos lingüísticos únicos, buscaban el progreso que condujera a una modernidad que tomaba como base lo urbano. Además, formaron un movimiento subversivo. Significa que alteran toda la temática, tanto como la forma de las obras, mediante la manifestación de la inconformidad con lo actual, con lo vigente, con la estética. Y eso lo hacían por medio de humor negro, esnovismo y rechazo al pasado. Entre sus principales aportaciones podríamos citar el haber sido una invitación a la irreverencia, a crear un universo lúdico y estratégico como un movimiento de vanguardia, que cuestionaba la literatura misma, la escritura y la actividad intelectual. Ok, yo les hablo del máximo representante, que es Manuel Maples Arce. Es un mexicano que nace el 1 de mayo de 1900 en un pueblo llamado Papantla, en Veracruz. Fue un poeta, abogado, diplomático y escritor. Representó a México como embajador en tanto Panamá, Chile, Colombia, Japón, Canadá, Nicaragua y Noruega, creo que era. Sí. Fue fundado y es contado como el fundador del estudiantismo con su escrito del actual número 1, Comprimido Estudiantista, en 1921. El siguiente representante que elegí fue Salvador Gallardo. Fue un mexicano que nació en 1893. Fue un escritor, médico y político. Hizo de catedrático en varias universidades, lo cual lo hizo viajar bastante. Ahí hizo mi línea del tiempo. Luego conoció, en uno de sus viajes conoció a Germán Liszt. Y después junto a Maples Arce y Arqueles Vela, que son otros representantes del estudiantismo, escribieron el tercer manifiesto estudiantista. Ahora ya haciendo un poco más del análisis del poema, les voy a presentar el poema nombrado Saudade. Este poema fue escrito por el autor Manuel Maples Arce, así que va a estar con bastantes características de esta vanguardia. Dándole un poco de contexto al fondo, este poema trata de una representación de una ausencia y siempre refleja un inconformismo con toques de un aire urbano y moderno. Esto se puede notar ya en ciertas palabras o contextos. Uno de estos ejemplos es en la palabra cuando habla de aviones, es lo que está marcado de rojo. Otra característica es como una aparición de un humor negro, cuando menciona como tener las manos llenas de sangre y todo eso. Esto señala en azul. Y una última característica que quisiera así, como que es muy resaltante, es cuando menciona que abandona la confederación sonora de su carne, que como que hace referencia a una invitación, a una irreverencia, y, perdón, y eso sería todo. Gracias. Ok, bueno, entonces ahí tenemos el estridentismo mexicano, ¿ya? Y obviamente, pues, las características que eso conlleva. Muy bien, gracias a Estefan, Iker y a Josué.
Vamos entonces ahora, si no estoy mal con el ultraísmo, pero ustedes me cuentan. Ahorita voy, Jun. Ok, ahí está, Jun. Ahí está. Ultraísmo. Gracias. Muy bien, los escuchamos. Ahí se logra ver, ¿no? Sí, sí. Ahí. Ok. Bueno, nosotros le vamos a hablar de la vanguardia del ultraísmo. Bueno, entonces, ¿qué es? Pues fue un movimiento artístico literario novecentista, impulsado por Guillermo de la Torre y Rafael Cancinos, justo después de la Primera Guerra Mundial. Esto con el propósito de refundir las artes y la literatura en un aspecto nuevo y superior, oponiéndose al modernismo y sin utilizar bases establecidas por la sociedad. Esa superioridad se obtiene por medio de la poesía pura y combinación de elementos y lograr mezclas nunca antes vistas, como la síntesis de imágenes. Por aquí tenemos el manifiesto. Como es largo, solo lo voy a explicar un poco. Entonces, básicamente el manifiesto ultraísta abogó por la unificación de las tendencias vanguardistas de la poesía y la creación de un poema puro, como había mencionado anteriormente, cuyos únicos sustentos fuesen la imagen y la metáfora, que se utilizan bastante. El manifiesto, pues básicamente este es el primero, eh, escrito por el mismo Guillermo de la Torre. Bueno, yo le voy a hablar sobre características generales de esta vanguardia. Primero que todo, ahí como primer punto puse que rompe el discurso. Bueno, esta vanguardia elimina la retórica, el mensaje ideológico positivo, la narrativa poética y sobre todo lo sentimental. Ya que esto se centra en la metáfora, digamos, usar la metáfora también tiene como una relación con el simbolismo, aunque como mencionado, esta vanguardia se creó como para contrarrestar el modernismo, pero al igual así usan parte del simbolismo. Lo complicado de esto de que se rompa con el discurso lógico es de que puede ser, o la mayor parte del tiempo, queda como mucha interpretación del lector, digamos, porque puede crear un tipo de incoherencia y confusión. Esto realmente se hace de romper el discurso lógico para romper, o sea, digo, para buscar como una poesía mucho más pura que salga como directamente de la persona. Y luego también podemos ver como segundo punto que propusieron el verso libre, imágenes atrevidas al simbolismo, subjetividad del artista en cuestión. Bueno, esto al igual, como dije, es como para buscar una poesía mucho más pura que salga directamente del poeta, digamos. Sin embargo, también quitan, por ejemplo, la rima y la puntuación, pues quedan en el olvido, aunque algunos poemas igual la toman en cuenta, pero la mayoría no lo utilizan. Está muy influenciado por el futurismo italiano. Bueno, el futurismo italiano intenta contrarrestar o pelear contra el pasado, ya que consideran que el pasado es como, o sea, el pasado quedó en el pasado, digamos, buscan algo nuevo, por lo que cambian mucho sus costumbres. La literatura no se enfoca en la sociedad, sino en lo que vive el poeta de una forma emocional. Bueno, a esto se refiere de que como buscan algo mucho más puro, por lo general intentan que no se plasmen como valores ideológicos, ya sea religiosos o políticos, por lo que no se, digamos, eluden al empleo de anécdotas. Esto debido a que creen que la sociedad siempre como que plasma sus ideologías y creencias durante la vida, entonces al plasmar o contar una anécdota suya estarían plasmando al igual ideas de otras personas. Y bueno, el rechazo a la poesía confesional, que al igual es el de no utilizar valores ideológicos y religiosos. Bueno, entonces aquí tenemos los máximos representantes. El primero con Guillermo de la Torre, que fue el principal exponente del ultraísmo, junto con Rafael Cancinos, influenciado por la poesía del francés Stéphane Mallarmé y por el pensamiento filosófico de José Ortega y Gasset. Estos dos elementos, con su ideología, creando así las bases del grupo poético Ultra, que así se llamó el primero. Luego tenemos a Jorge Luis Borges, escritor argentino, ya muchos lo conocen, fue el que dio a conocer el movimiento en Hispanoamérica por medio de su poemario Hélices, que era fiel a los principios del ultraísmo
y firmó el primer manifiesto ultraísta argentino. Y aquí tenemos nuestro poema. Solo lo voy a recitar bien rápido. Es de Jorge Luis Borges y se llama Mañana. Las banderas cantaron sus colores y el viento es una vara de bambú entre las manos. El mundo crece como un árbol claro, ebrio como una hélice. El sol toca la diana sobre las azoteas. El sol con sus espuelas desgarra los espejos. Como un naipe mi sombra ha caído de bruces sobre la carretera. Arriba el cielo vuela y lo surcan los pájaros como noches errantes. La mañana viene a posarse fresca en mi espalda. Bueno, el análisis de este poema es un tanto complicado porque ya como mencioné, buscan una poesía mucho más pura, entonces son como ideas que vienen mucho como muy, plasman lo que como que se viene a la mente. Creo que esto ya lo había escuchado como de otras vanguardias, como que buscan algo directo de la persona, entonces es como confuso representarlo, al igual que se puede ver, la rima y la puntuación quedan en el olvido. Puntuación, no había ningún tipo de puntuación. Rima, tal vez alguien podría interpretar algo, pero por lo general no había mucho. Rompe el discurso lógico. Bueno, otra característica que no mencioné es de que por lo general usan como frases medianeras, adjetivos y nexos inútiles. Entonces, al igual eso confunde para interpretarlo, pero rompe el discurso lógico. Y pues utilizan uso de la metáfora, al igual que el simbolismo. Gracias. Gracias, Diego. Perdón, me perdí la referencia. Solo ustedes dos, ¿verdad? Sí, solo nosotros. Bueno, gracias. Aquí en el ultraísmo vamos a dejar a Jorge Luis Borges como máximo representante. Entonces ahí hágame el favor de subrayarlo para que le quede eso, porque si no, para el examen se le va a hacer un ahí alboroto. Entonces solo dejen a Jorge Luis Borges y asócielo con el ultraísmo. ¿Estamos? Bueno, vamos a seguir escuchando porque así terminamos esta parte. Nativismo. No sé si están. Aquí está el nativismo. Ok. Vamos a. Aquí, ellas están aquí, así que ahorita le vamos a proyectar su presentación. Ya no te mando saludos. ¿Escucharon algo? Fue un saludo para nosotros. No, solo el saludo de Nicole. Ahorita vamos a compartir. Ok. Bueno, vamos. Buenos días, compañeros. Acerca del turismo uruguayo. ¿Voy? Ahí está. La cuestión de la misma surge a finales del siglo XIX, principalmente influenciado por la independencia de América. Esto provoca que muchos poetas sientan la necesidad de escribir acerca de su patria y experiencias que tienen. Cabe destacar que también se dio frente a oposición ante las tendencias cosmopolitas, que en este caso sería el conocimiento profundo de la literatura de todos los países. Al igual que también veo una vía de producción original ante las civilizaciones extranjeras. No obstante, fue hasta principios del siglo XX que surgió en Uruguay con el poeta Cabales. Algunas de las características principales es que se inspira en un mundo nativo, así al mismo tiempo rechazando lo extraño y lo ajeno. La naturaleza es un protagonista, es una narrativa urbana, explora las áreas más universales del ser humano, rechaza la moral del maniqueísmo cuyo fundamento principal es valorar las cosas, ya sean buenas o malas. También resulta en obras abiertas, que son todos los textos que pueden tener una interpretación múltiple, y finalmente renueva completamente el lenguaje literario. Ok. Aquí decimos poner a un pintor y a un escritor, Pedro Rivero,
de Artes y Oficios en 1910. 5 años después fue nombrado como director de esta. Él busca un acercamiento entre las artes y la industria. Y fallece el 24 de junio de 1928. Fernández Silva, él es nació en Montevideo en 1951. Algunas de sus obras son Ánforas de Carlos, unos insectos, etc. Él colaboró con algunos músicos para generar algunas obras literarias. Aparte de que recibió algunos premios como el Premio Nacional de Literatura de 1970, para finalmente fallecer en 1875 a los 80 años. Aquí está la mitad de todo. Esta es una de las veces y esta es la de Fernando Valdés escribió en prosa y teatro y se caracterizó por su capacidad descriptiva y también por su alto conocimiento de la naturaleza humana. Una de sus obras más conocidas es titulada Poemas Nativos, que como su nombre lo indica es una colección de poemas nativos. Y acá tenemos un ejemplo que es un poema titulado Los Contos. Tiene sus características como es la naturaleza, se ha llevado protagonista, todo el poema natural, las composiciones, también la estructura cambiante, como pueden ver, no sigue lo convencional, pero no hay, sino que está como tabulado. También se renova funcionalmente el libro literario, todo versos libres, disfrutan las normas y se inspiran en un modo nativo. Ok, gracias, Isa. Bueno, entonces ahí miren qué bonito la forma en que lo presentaron ellos. Creo que ahí es muy evidente lo que querían hacer los nativistas y qué bueno que hayan incorporado también un pintor, ¿verdad? Para que ustedes vean que también la vanguardia involucraba poesía, pintura, escultura, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias. Y creo que solo nos queda un último. Aquí. Es el último que falta, sería el infrarrealismo. Sería ese el que nos falta. No sé si lo tenemos allá en casa. Infrarrealismo. Nadie lo tiene. Ahorita voy. Entonces está ahí haciéndose el nudo. Josué, mire, sabe que mejor lo vamos a pararlo ahorita porque creo que no me gustaría que se quede su presentación así como muy corrida. Nos quedan 4 minutos y ahora esperaría mejor que el otro periodo para que empecemos con eso y así no corremos mucho, ¿te parece? Así ustedes tienen el tiempo y creo que también el infrarrealismo me interesa también abordarlo un poquito porque pues tiene unas ciertas características que ahí les voy a compartir. Entonces, vamos a pasar a la asistencia y lo vamos a dejar entonces así para el otro, ¿les parece? Creo que sí. Bueno, vamos a, y si no, pues mejor. Solo vamos a pasar listo ustedes. Entonces nos miramos en el otro. Iker. Aquí, Chul. Ok, nos vemos. ¿Quién más por aquí veo? Julián. Julián, nos vemos. Nos vemos, Chun. También veo a Pablo Mateo. Nos miramos en ustedes. Ok. Ahí lo vemos. Diego Morales. Nos vemos en el otro.